El rugido del puma, destrozando al hombre que destruyó su familia, detuvo a Lucía a pasos de la libertad. Sus manos encendieron la antorcha antes de que su mente pudiera gritarle que huyera. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El viento soplaba con fuerza entre los pinos centenarios de la Sierra Madre, arrastrando consigo el aroma penetrante de la resina y el murmullo ancestral de una tierra que había visto pasar demasiadas guerras. Era el otoño de 1878, y las hojas doradas caían con la lentitud de quien presiente que el invierno será largo y despiadado. Entre las montañas escarpadas del norte de México, donde el cielo parecía tocar las copas de los árboles más altos, se ocultaba un pequeño grupo de apaches lipanes, los últimos de su linaje que resistían el avance implacable de los colonos y el gobierno mexicano. Nahuel, cuyo nombre significaba jaguar en la lengua de sus ancestros, era el líder de aquel puñado de guerreros. No era el más alto ni el más joven, pero sus ojos negros como la obsidiana y su porte sereno imponían respeto sin necesidad de alzar la voz. Tenía el rostro curtido por 40 inviernos, marcado por una cicatriz que cruzaba su mejilla derecha como testimonio de una batalla que prefería no recordar. Su cabello, largo y negro como la noche sin luna, caía sobre sus hombros atado con una cinta de cuero trenzado. Vestía con pantalones de gamuza desgastados por el uso y una camisa que alguna vez fue blanca, ahora teñida del color de la tierra. En su cintura llevaba un cuchillo con mango de asta de venado y sobre su espalda un arco de madera de fresno que había pertenecido a su padre. El campamento apache se asentaba en un claro oculto entre las rocas, protegido por formaciones naturales que lo hacían casi invisible para quien no conociera cada sendero de la sierra. Las tiendas de cuero y ramas formaban un semicírculo alrededor del fuego central, donde las mujeres preparaban la comida y los niños jugaban con palos y piedras. Era un lugar de supervivencia, no de comodidad. Cada rostro llevaba grabada la historia de un pueblo perseguido pero no vencido. Entre ellos, sentada junto a una de las tiendas más alejadas, estaba Lucía Mendoza. Apenas tenía 8 años, pero sus ojos verdes ya habían visto más dolor del que cualquier niña debería conocer. Su cabello castaño claro, inusual entre los miembros de la tribu, estaba enmarañado y sucio. Su vestido de algodón, que alguna vez fue del color del cielo de verano, ahora estaba rasgado y manchado de tierra. Tenía los pies descalzos, cubiertos de pequeñas cortadas que se negaban a sanar completamente. Las mejillas pecosas estaban más delgadas de lo que deberían, y sus labios agrietados revelaban semanas de escaso alimento y agua racionada. Lucía había llegado a ese campamento 3 meses atrás, aunque para ella el tiempo había perdido todo significado. Recordaba con claridad dolorosa aquella mañana de verano, cuando los guerreros atacaron la hacienda de su familia cerca de Casas Grandes, en Chihuahua. El fuego, los gritos, el olor a pólvora y sangre se habían grabado en su memoria como cicatrices invisibles. Su padre, don Fernando Mendoza, un hacendado español que se había establecido en México 30 años atrás, cayó defendiendo su propiedad. Su madre, doña Carmen, fue arrastrada hacia el interior de la casa envuelta en llamas. Lucía solo recordaba correr, tropezar y sentir unas manos fuertes que la levantaban del suelo como si fuera un saco de maíz. Esas manos pertenecían a Nahuel. La había tomado no por crueldad, sino por una razón que aún no terminaba de comprender del todo. Durante el camino de regreso al campamento, cabalgando durante días bajo el sol despiadado, el jefe apache no la había maltratado. No le habló, pero tampoco la ignoró.
Le dio agua de su cantimplora cuando la niña lloraba de sed. Compartió con ella trozos de carne seca cuando el hambre le hacía temblar las manos. La observaba con una expresión imposible de descifrar, como si en el rostro de esa niña viera algo que le recordaba a otro tiempo, a otra persona. Los primeros días en el campamento fueron de terror absoluto para Lucía. No entendía el idioma que hablaban, no conocía sus costumbres y cada sonido nocturno la hacía temblar pensando que vendría alguien a hacerle daño. Dormía acurrucada bajo una manta áspera, con los ojos abiertos hasta que el agotamiento la vencía. Las mujeres de la tribu la miraban con una mezcla de lástima y desconfianza. Los niños apaches la señalaban y se burlaban de su cabello claro, aunque nunca en presencia de Nahuel. Fue Itzali, una anciana de rostro arrugado como corteza de árbol viejo, quien comenzó a darle algo parecido a la compasión. Le enseñó a lavar su ropa en el arroyo cercano, le mostró qué raíces eran comestibles y cuáles venenosas. Le trajo un pedazo de pan de maíz cuando la niña estuvo 3 días sin comer por negarse a aceptar alimento. No hablaba español, pero sus gestos eran claros y su mirada, aunque dura, no era cruel. Nahuel mantenía distancia, pero Lucía notaba que siempre estaba cerca. Cuando algunos guerreros jóvenes se acercaban demasiado a ella con expresiones amenazantes, él aparecía como una sombra y con solo una mirada los hacía retroceder. Cuando la niña enfermó de fiebre alta tras una noche de lluvia torrencial, fue Nahuel quien pidió a Itzali que preparara infusiones de hierbas y quien personalmente se aseguró de que las tomara, sosteniéndole la cabeza con una mano grande, pero sorprendentemente gentil. Una tarde, mientras Lucía intentaba pelar raíces junto a las otras mujeres con dedos torpes e inexpertos, uno de los niños más pequeños del campamento, un niño de apenas 4 años llamado Tlanesi, se acercó tropezando. Tenía una herida en la rodilla que sangraba profusamente y lloraba con desesperación. Su madre no estaba cerca y las demás mujeres continuaban con sus tareas, acostumbradas a las caídas infantiles. Lucía, sin pensarlo 2 veces, rasgó un trozo de su vestido ya destrozado y con cuidado limpió la herida del pequeño con agua del arroyo. Le habló en español, palabras que él no entendía pero cuyo tono suave lo calmó. Le hizo una venda improvisada y el niño dejó de llorar, mirándola con grandes ojos oscuros, llenos de gratitud. Nahuel lo vio todo desde la distancia. No dijo nada, pero algo cambió en su mirada. Esa noche, cuando repartieron la comida, la porción de Lucía fue más grande que de costumbre. Así transcurrían los días en el campamento apache, entre el miedo constante y pequeños momentos de inesperada humanidad, mientras el otoño avanzaba y las noches se volvían cada vez más frías en la Sierra Madre. Las mañanas en la sierra traían consigo un frío que calaba hasta los huesos. Lucía despertaba temblando bajo su manta raída, observando cómo el sol se alzaba lentamente detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos rosados y anaranjados que le recordaban los amaneceres en la hacienda. Pero esos recuerdos dolían demasiado, así que aprendió a apartar la vista y concentrarse en el presente, en cada pequeña tarea que le permitía sobrevivir un día más. Fue durante una de esas mañanas cuando Nahuel se acercó a ella por primera vez con intención deliberada. Lucía estaba sentada junto al arroyo, lavando su vestido con movimientos torpes, cuando la sombra del jefe apache cayó sobre ella. El corazón se le aceleró inmediatamente, como siempre que alguien se aproximaba sin previo aviso. Pero cuando alzó la vista, Nahuel no tenía expresión amenazante. Sostenía en sus manos un par de mocasines de cuero suave, pequeños, claramente hechos para pies de niña. Los extendió hacia ella sin decir palabra. Lucía miró los mocasines, luego al hombre, luego de nuevo los zapatos. No entendía. Era un regalo, una trampa.
Sus pies descalzos, llenos de cortadas y ampollas, palpitaban de dolor constante. Con manos temblorosas tomó los mocasines. Eran suaves, tibios aún por el trabajo reciente. Se los puso con lentitud, sin dejar de observar a Nahuel, esperando que en cualquier momento se los arrebatara, pero él solo asintió con la cabeza, apenas un movimiento, y se dio media vuelta para marcharse. «Gracias», susurró Lucía en español, sabiendo que él no entendería. Nahuel se detuvo. Giró levemente la cabeza, lo suficiente para que ella viera su perfil marcado contra la luz del amanecer. Luego continuó su camino sin responder. Los días siguientes trajeron más cambios sutiles, pero significativos. Itzali comenzó a señalar objetos y pronunciar sus nombres en apache, esperando que Lucía los repitiera. «Tú», decía tocándose el pecho. «Itzali». Luego señalaba a la niña. «¿Tú?» Lucía comprendió y respondió tímidamente. «Lucía». La anciana arrugó el ceño, como si el nombre fuera demasiado complicado para su lengua, pero asintió. Luego señaló el agua del arroyo. «Tú», dijo en apache. «Agua». La palabra sonaba áspera, diferente a todo lo que Lucía conocía, pero la repitió una y otra vez hasta que Itzali mostró algo parecido a una sonrisa. Cada día aprendía nuevas palabras: fuego, pan, cielo, árbol. La repetía en voz baja mientras realizaba sus tareas, grabándolas en su memoria con la desesperación de quien sabe que entender el idioma podría significar la diferencia entre vivir y morir. Los niños del campamento comenzaron a acercarse más a ella, ya no con burlas, sino con curiosidad. Le enseñaban palabras incorrectas a propósito y se reían cuando ella las repetía. Pero incluso esa risa cruel era mejor que el silencio hostil de las primeras semanas. Nahuel observaba desde la distancia, siempre presente pero nunca invasivo. Lucía notaba que cuando ella estaba cerca, él ajustaba su posición como para mantenerla en su campo de visión. No hablaban, no intercambiaban palabras, pero había una comunicación silenciosa entre ellos, un entendimiento que no necesitaba lenguaje. Una tarde, mientras Lucía ayudaba a Itzali a recolectar hierbas medicinales en el bosque, se encontraron con Nahuel inspeccionando trampas para conejos. El jefe apache se detuvo al verlas, miró las manos de Lucía manchadas de verde por las plantas que había estado arrancando y luego observó la pequeña canasta que llevaba. Sin decir nada, se agachó y comenzó a señalar diferentes plantas en el suelo. «Buena», dijo en apache, señalando una planta de hojas anchas. «Comer», luego señaló otra con flores amarillas pequeñas. «Mala», «dolor». Hizo un gesto hacia su estómago para que Lucía comprendiera. La niña asintió con fervor, memorizando cada detalle. Nahuel continuó mostrándole plantas durante varios minutos, Itzali traduciendo ocasionalmente con gestos cuando la niña parecía confundida. Fue entonces cuando Lucía, reuniendo todo su coraje, habló directamente a Nahuel por primera vez. «¿Por qué?», preguntó en español, señalándose a sí misma y luego al campamento. «¿Por qué yo aquí?». Su voz era apenas un susurro, cargada de meses de confusión y miedo. Nahuel la miró largo rato. Su expresión era inescrutable, pero algo en sus ojos se suavizó. Finalmente, con palabras lentas y cuidadosas, respondió en un español quebrado que ella no sabía que él hablaba. «Porque mundo, muy cruel tu niña. Yo, perder niña también. Antes». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Lucía sintió que algo se movía en su pecho, una comprensión dolorosa. Este hombre, este guerrero que había destruido su hogar, también había perdido algo, también había sufrido. No justificaba lo que había hecho, pero lo hacía humano, lo hacía real. Esa noche, por primera vez desde su captura, Lucía no lloró antes de dormirse. Los mocasines en sus pies la mantenían abrigada, y en su mente repetía las palabras que Nahuel le había enseñado.
palabras que podrían mantenerla viva, palabras que, sin saberlo aún, un día la harían tomar la decisión más importante de su corta vida. Afuera, bajo las estrellas infinitas de la Sierra Madre, Nahuel montaba guardia como todas las noches. Pero esta vez, su mirada se posaba ocasionalmente en la tienda donde dormía la niña de cabello claro. Y por primera vez en muchos años, algo en su pecho se sentía un poco menos pesado. Las semanas se transformaron en meses y el otoño comenzó a ceder terreno al invierno. Las montañas se cubrieron de una capa delgada de nieve que brillaba bajo la luz del sol como cristales esparcidos por una mano invisible. El campamento apache se preparaba para los meses difíciles, almacenando carne seca, recolectando leña, reforzando las tiendas contra el viento cortante que bajaba de las cumbres. Lucía ya no era la niña aterrorizada que temblaba cada vez que alguien se acercaba. Sus manos habían desarrollado callos por el trabajo constante. Su piel se había bronceado bajo el sol de la sierra y su vocabulario en apache crecía cada día. Podía mantener conversaciones básicas con Itzali y los niños, aunque aún luchaba con las palabras más complejas. Lo más importante era que había aprendido a leer los silencios del campamento, a saber cuándo quedarse quieta y cuándo ayudar, cuándo hablar y cuándo solo observar. Nahuel continuaba siendo una presencia constante pero distante. A veces, cuando Lucía trabajaba cerca del fuego central, sentía su mirada sobre ella. Cuando alzaba los ojos, él estaba allí, tallando un trozo de madera o afilando su cuchillo, pero siempre atento. La niña había dejado de temerle, aunque no terminaba de comprender qué era exactamente lo que sentía hacia ese hombre que había destruido su vida, pero también, de alguna manera extraña, la había salvado. Una tarde, mientras el sol descendía tiñendo el cielo de púrpura y oro, Lucía se aventuró un poco más allá del perímetro habitual del campamento para recoger bayas silvestres que Itzali le había enseñado a identificar. Los arbustos crecían al borde de un pequeño acantilado desde donde se podía ver el valle extenderse hasta perderse en la distancia. Se sentó en una roca, con su canasta medio llena a su lado, y permitió que sus pensamientos vagaran hacia lugares que normalmente evitaba. Pensó en su madre, en cómo solía trenzarle el cabello cada mañana antes del desayuno. Recordó la voz de su padre leyéndole cuentos antes de dormir, historias de caballeros y princesas que ahora le parecían de otro mundo, de otra vida completamente ajena. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Lágrimas que había contenido durante semanas por puro orgullo, o tal vez por miedo a que si comenzaba a llorar, nunca podría detenerse. No escuchó los pasos que se acercaban hasta que una sombra cayó sobre ella. Levantó la vista sobresaltada, limpiándose rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano. Era Nahuel. Se sentó a su lado en silencio, sin tocarla, respetando la distancia, pero ofreciendo su presencia. Durante largo rato ninguno habló. Solo el viento silbando entre los pinos y el graznido lejano de un águila rompían el silencio. «Mi hija», comenzó Nahuel finalmente, con su español lento y cuidadoso, se llamaba Citlali Estrella. Tenía 7 años cuando soldados mexicanos venir a nuestro pueblo. Yo no estar allí cuando regresar. Se detuvo, la voz quebrada por el peso de un dolor que el tiempo no había logrado aliviar. Solo encontrar cenizas y cuerpos. Su madre también morir ese día. Lucía lo miró con los ojos muy abiertos. Nahuel continuó mirando el horizonte como si las palabras necesitaran salir pero no pudiera pronunciarlas mientras la miraba a los ojos. Yo buscar venganza. Muchos años. Atacar haciendas, caravanas, corazón lleno de rabia, pero rabia no traer Citlali de vuelta, solo traer más muerte, más dolor.
Hizo una pausa larga. Cuando ver ti, ese día en tu casa, ver Citlali, pelo claro como ella, ojos grandes como ella, misma edad, y pensar, si mi hija vivir, alguien cuidar ella o dejar morir en fuego. Lucía sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Nahuel no borraban el dolor de haber perdido a sus padres, no justificaban la violencia, pero le daban un contexto, una razón. Comprendió en ese momento que el dolor no tenía bandos, que el sufrimiento era el mismo, sin importar el color de la piel o el idioma que se hablara. Yo también extrañar mi familia, dijo Lucía con voz pequeña, usando el poco español mezclado con apache que habían desarrollado entre ellos todos los días. Doler aquí. Se tocó el pecho. Nahuel asintió lentamente. Sí, respondió, siempre doler, pero dolor nos hace recordar. Recordar que estar vivo, recordar que amar. Se levantó con movimientos cansados, como si esa conversación le hubiera drenado toda la energía. Antes de marcharse, colocó suavemente una mano sobre la cabeza de Lucía, un gesto casi paternal. Tú fuerte, pequeña, más fuerte que muchos guerreros. Lucía observó cómo se alejaba entre los árboles, su silueta recortándose contra la luz moribunda del atardecer. Por primera vez desde su captura, sintió algo diferente hacia Nahuel. No era amor, no era perdón completo, pero era comprensión. Era reconocer que ambos eran víctimas de un mundo cruel que no habían creado, pero en el que debían sobrevivir. Esa noche, cuando regresó al campamento con su canasta de bayas, Lucía se sentó junto al fuego central. En lugar de retirarse a su tienda, como solía hacer los guerreros, contaban historias en apache, y aunque no entendía todo, escuchaba con atención. Nahuel estaba allí también, y cuando sus miradas se encontraron a través de las llamas danzantes, algo pasó entre ellos, un pacto silencioso, una tregua del alma. Ninguno sabía aún que pronto ese vínculo frágil sería puesto a prueba de la manera más terrible. El invierno llegó con toda su furia a la Sierra Madre. Las mañanas amanecían cubiertas de escarcha que convertía el campamento en un paisaje de cristal. Lucía había aprendido a envolver sus pies con tiras de tela antes de ponerse los mocasines, a mantener las manos cerca del fuego sin quemarse, a respirar el aire helado sin que le dolieran los pulmones. Había aprendido a sobrevivir. Los días se estructuraban en rutinas que le daban un sentido de normalidad, por extraño que pareciera. Cada amanecer ayudaba a Itzali a preparar el fuego. Molía maíz junto a las otras mujeres. Recogía leña del bosque cercano, siempre dentro de los límites permitidos. Los niños del campamento ya no la veían como una extraña. Tlanesi, el pequeño al que había curado la rodilla meses atrás, la seguía a todas partes como un cachorro leal, enseñándole palabras nuevas en apache y riéndose con dulzura cuando ella las pronunciaba mal. Pero no todo era armonía. Lonan, uno de los guerreros más jóvenes del grupo, observaba a Lucía con ojos llenos de resentimiento apenas contenido. Era alto y musculoso, con el rostro marcado por tatuajes tribales que contaban historias de batallas ganadas. Su familia había sido masacrada por soldados mexicanos de ascendencia española, y para él, Lucía representaba todo lo que odiaba. No la atacaba abiertamente porque Nahuel lo prohibía, pero sus miradas eran cuchillos afilados. Una mañana, mientras Lucía llenaba vasijas de barro en el arroyo, Lonan se acercó. Sus pasos eran deliberadamente silenciosos, una técnica de caza. Cuando Lucía se dio cuenta de su presencia, ya era demasiado tarde para alejarse sin parecer asustada. «Tú no pertenecer aquí», dijo Lonan en apache, sabiendo que ella ahora entendía suficiente para captar el mensaje. «Sangre de conquistadores corre por tus venas, misma sangre que mató a mi madre, a mis hermanos». Lucía tragó saliva pero mantuvo la mirada firme. «Yo, niña, yo no matar nadie. Mi familia también muerta».
Tu familia tomar nuestra tierra primero. Nosotros solo recuperar lo que es nuestro. Se acercó más, amenazante. Nahuel débil, su corazón blando por fantasmas. Pero yo no olvidar, nunca olvidar. La voz de Nahuel cortó el aire como un látigo. Lonan, suficiente. El jefe apache apareció entre los árboles, su presencia llenando el espacio con autoridad innegable. No gritó, no necesitaba hacerlo. Su tono contenía una advertencia clara. Lonan se tensó, los puños apretados, pero finalmente bajó la cabeza en señal de respeto forzado. Sí, jefe. Se retiró con pasos pesados, pero antes de desaparecer entre los árboles, lanzó una última mirada a Lucía que le heló la sangre. Nahuel esperó hasta que el guerrero se alejó completamente antes de volverse hacia Lucía. ¿Estar bien? Su español había mejorado en estos meses, producto de sus conversaciones ocasionales con la niña. Sí, mintió Lucía, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía las vasijas. Él tener razón. Yo no pertenecer aquí. Mi gente matar su gente matar mi gente, todo círculo de sangre. Nahuel se agachó para quedar a la altura de sus ojos. Círculo de sangre continuar si nadie decidir romper, tú no elegir nacer con piel clara. Lonan no elegir ver familia morir. Yo no elegir perder Citlali, pero nosotros sí elegir qué hacer ahora, en este momento. Las palabras resonaron en Lucía con un peso que no terminaba de comprender completamente. Nahuel continuó. Tú ser puente, pequeña, entre dos mundos. Si tú vivir, si aprender nuestras formas y nosotros aprender de ti, tal vez círculo romper, tal vez. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso detrás de las montañas nevadas, Lucía se sentó sola en el borde del campamento. Por primera vez en semanas, permitió que su mente vagara hacia un pensamiento que había estado enterrando con cuidado. Escapar. Conocía los senderos ahora. Sabía qué dirección tomar para llegar a territorio colonizado. Durante sus caminatas para recolectar leña, había memorizado cada marca en los árboles, cada formación rocosa. Si se movía con cuidado, en medio de la noche cuando todos dormían, podría tener varias horas de ventaja antes de que notaran su ausencia. Pero ese pensamiento venía acompañado de imágenes que la perturbaban. Itzali enseñándole con paciencia infinita. Tlanesi regalándole una piedra brillante que había encontrado en el río los otros niños, incluyéndola en sus juegos. Y Nahuel compartiendo su dolor, viéndola no como enemiga, sino como alguien que merecía vivir. Estás pensando en irte. La voz de Itzali la sobresaltó. La anciana se sentó a su lado con un gruñido de huesos cansados. No esperó respuesta. Yo ver esa mirada antes, mirada de pájaro enjaulado. Lucía no negó ni confirmó. Itzali continuó en su mezcla de apache y español. Si ir, nadie detenerte, pero pensar bien. Mundo allá afuera no mejor, tal vez peor. Aquí, tú tener lugar. Pequeño, pero tuyo. Las palabras de la anciana se clavaron en el corazón de Lucía como espinas. Tenía razón en algo. Incluso si escapaba, ¿a dónde iría? No tenía familia, no tenía hogar. Era huérfana en un mundo que no perdonaba a los débiles. Esa noche, acostada bajo su manta, Lucía miraba las estrellas a través de una abertura en la tienda. Aún no había tomado una decisión, pero sabía que pronto tendría que hacerlo. Lo que no sabía era que el destino estaba a punto de arrancarle esa elección de las manos, de la manera más aterradora posible. La oportunidad llegó 3 noches después, cuando una tormenta de nieve descendió sobre la sierra con furia inesperada. El viento aullaba entre los pinos como almas en pena, y la nieve caía en cortinas espesas que hacían casi imposible ver más allá de unos pocos metros. Era una noche en la que nadie saldría de sus tiendas, en la que los guardias buscarían refugio bajo los árboles más densos, en la que una niña pequeña podría deslizarse entre las sombras sin ser vista
Lucía no había planeado escapar esa noche. De hecho, llevaba días debatiéndose internamente sobre si realmente quería hacerlo. Pero cuando Lonan pasó junto a ella durante la cena y murmuró en apache, «Pronto te irás, una forma u otra», algo dentro de ella se quebró. El miedo primitivo, ese que había estado dormido durante semanas, despertó rugiendo. Esperó hasta que el campamento se sumió en un silencio profundo, roto solo por el silbido del viento y el crujir ocasional de las tiendas bajo el peso de la nieve. Se vistió con todas las capas de ropa que tenía, el vestido original ya remendado múltiples veces, una túnica de cuero que Itzali le había dado y una manta gruesa que envolvió alrededor de sus hombros como capa. Los mocasines que Nahuel le había regalado cubrían sus pies, ahora fortalecidos por meses de caminar descalza primero y con protección después. Tomó un pedazo de carne seca que había guardado, una pequeña vasija de barro con agua y, lo más valioso, un pedernal para hacer fuego que había encontrado semanas atrás y escondido cuidadosamente. Se detuvo un momento en la entrada de su tienda, mirando hacia la tienda de Nahuel. Una parte de ella quería despedirse, dejar alguna señal, pero sabía que eso sería una traición al mismo tiempo que un gesto de gratitud imposible de expresar. Salió al abrazo helado de la tormenta. La nieve le azotaba el rostro con pequeños cristales afilados que le picaban la piel. Mantuvo la cabeza baja y se movió lentamente. Usando el sonido del arroyo congelado como guía, había memorizado la dirección. Hacia el este, siguiendo el curso del agua, bajando gradualmente hasta llegar al valle, donde sabía que había un camino usado por comerciantes y viajeros. Los primeros minutos fueron los más aterradores. Cada crujido de rama la hacía detenerse, cada sombra entre los árboles parecía un guerrero a punto de atraparla, pero nadie vino. El campamento quedó atrás, tragado por la oscuridad y la nieve. Lucía estaba sola en la montaña, más sola de lo que había estado en toda su vida. Caminó durante lo que pareció horas, aunque probablemente fue menos. Sus piernas temblaban de frío y esfuerzo, pero el miedo la mantenía en movimiento. El miedo y algo más, la imagen de su madre, de su padre, del hogar que había perdido. «Voy a casa», se repetía mentalmente, aunque ya no estaba segura de dónde era realmente su hogar. Fue cuando comenzó a descender por una pendiente empinada que lo escuchó. Un grito, no un grito humano común, sino un aullido de dolor y furia mezclados que heló su sangre incluso más que el viento invernal venía de su izquierda, subiendo la montaña en lugar de bajar hacia la libertad que buscaba. Lucía se detuvo en seco. Conocía ese grito, no el sonido específico, pero el timbre, la profundidad era Nahuel. Cada fibra de su ser le gritaba que siguiera corriendo, que esta era su oportunidad, que no mirara atrás. Pero sus pies no se movían, sus manos apretaban la manta con tanta fuerza que le dolían los nudillos. Otro grito rasgó la noche, seguido de un rugido que no era humano, un puma. Su mente, entrenada por meses de aprender a sobrevivir en la sierra, identificó el sonido inmediatamente. Los pumas de montaña eran raros pero letales, especialmente en invierno cuando el hambre los volvía audaces. «No es mi problema», susurró Lucía al viento. «Él destruyó mi vida, mató a mi familia, no le debo nada». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, imágenes comenzaron a bombardear su mente. Nahuel, dándole los mocasines, compartiéndole agua durante el viaje al campamento, protegiéndola de Lonan, contándole sobre Citlali con ojos llenos de lágrimas no derramadas. Sus pies tomaron la decisión antes que su mente comenzó a correr. No hacia abajo, hacia la libertad, sino hacia arriba, hacia el peligro. Buscó entre los árboles hasta encontrar una rama caída, relativamente seca bajo una roca.
Con manos temblorosas sacó el pedernal e intentó crear una chispa. 1, 2, 3 veces. En el cuarto intento la rama prendió. Las llamas lamieron la madera húmeda con resistencia al principio, pero luego crecieron, alimentadas por su desesperación. Con la antorcha improvisada en alto, Lucía corrió hacia los gritos. No sabía qué encontraría. No sabía si llegaría a tiempo. Solo sabía que no podía abandonarlo, no después de todo. No cuando finalmente había encontrado a alguien que veía en ella algo más que una enemiga o una víctima. Lucía emergió de entre los árboles y la escena que encontró la dejó paralizada por un instante que pareció eterno. Nahuel estaba en el suelo, de espaldas contra una roca, con el brazo izquierdo levantado en defensa desesperada. Su camisa estaba desgarrada y la sangre manchaba la nieve alrededor de él en patrones oscuros y terribles. Frente a él, el puma, una bestia magnífica y mortal, con el pelaje color arena mojado por la nieve, los músculos tensos bajo la piel, los ojos amarillos brillando con hambre ancestral. El animal gruñía bajo, un sonido que resonaba en el pecho y hacía vibrar el aire. Tenía una pata delantera sobre el muslo de Nahuel, manteniéndolo inmóvil, mientras sus colmillos goteaban saliva a escasos centímetros del cuello del guerrero. El cuchillo de Nahuel yacía a varios metros de distancia, fuera de su alcance, perdido durante la primera embestida. El tiempo se detuvo. Lucía podía escuchar su propio corazón latiendo como tambores de guerra en sus oídos. Podía sentir el calor de la antorcha en su mano, contrastando salvajemente con el frío que le calaba hasta los huesos. Todo su cuerpo le gritaba que huyera, que esta no era su batalla, que ese hombre no era su familia. Pero entonces Nahuel giró la cabeza ligeramente y sus ojos se encontraron. En esa mirada había sorpresa, confusión y algo más. Una súplica silenciosa no por su vida, sino por la de ella. «Corre», pareció decir sin palabras. «Vete, salva tu vida». Fue esa expresión la que rompió la parálisis de Lucía. Con un grito que salió desde lo más profundo de su ser, un grito que contenía meses de miedo, dolor, rabia y ahora valentía, la niña de 8 años cargó hacia adelante blandiendo la antorcha como una espada flamígera. «¡Aléjate de él!», vociferó en español, luego en apache, luego en un idioma que no era ni uno ni otro, sino el lenguaje universal del coraje nacido del terror. El puma se giró sorprendido. Los animales de montaña no conocían el fuego. Lo temían con un miedo instintivo grabado en su sangre desde tiempos inmemoriales. Lucía agitó la antorcha en amplios arcos frente al rostro de la bestia. Las llamas crepitaban y chispeaban, arrojando sombras danzantes que hacían que la niña pareciera más grande, más amenazante de lo que realmente era. El puma retrocedió un paso, luego otro, sin dejar de mirar la llama con sus ojos amarillos, ahora más cautelosos que hambrientos. Gruñó una advertencia, mostrando colmillos capaces de destrozar huesos. Con facilidad, Lucía no se detuvo. Siguió avanzando. Siguió gritando, siguió agitando el fuego, aunque sus brazos temblaban tanto que apenas podía mantener la rama en alto. «¡Vete! ¡Vete! ¡Vete!». Cada palabra era un desafío, cada paso una declaración de guerra contra el miedo que amenazaba con destruirla. El puma evaluó la situación con la inteligencia fría de un depredador supremo. La presa en el suelo estaba herida, débil, fácil. Pero esta nueva amenaza, con su fuego impredecible, presentaba un riesgo desconocido. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos, el animal emitió un último gruñido frustrado y se retiró entre los árboles, su forma dorada perdiéndose en la oscuridad nevada. Lucía mantuvo la antorcha en alto hasta que estuvo segura de que el puma se había ido completamente. Solo entonces sus piernas cedieron y cayó de rodillas en la nieve,
sollozando incontrolablemente. La antorcha cayó a su lado, sus llamas apagándose gradualmente en la humedad pequeña. Lucía. La voz de Nahuel era débil, pero llena de una emoción que ella nunca le había escuchado antes. El guerrero intentó incorporarse con un gemido de dolor. Su brazo izquierdo colgaba en un ángulo extraño, claramente dislocado o peor. Las garras del puma habían dejado surcos profundos en su pecho y hombro. Lucía se arrastró hasta él, las lágrimas congelándose en sus mejillas. Tú estar herido, mucha sangre. Su voz era un susurro quebrado. Nahuel la miró con ojos que brillaban húmedos en la oscuridad. Con su mano buena tocó suavemente la mejilla de la niña. Tú volver por mí. No era una pregunta, sino una declaración llena de asombro y gratitud infinita. No podía dejarte morir, respondió Lucía en un español entrecortado con apache. Tú salvar mi vida, yo salvar tuya, ahora estar igual. Pero ambos sabían que no era verdad. Lo que acababa de suceder en esa montaña nevada, bajo las estrellas ocultas por las nubes de tormenta, era algo mucho más profundo que un simple intercambio de favores. Era un lazo forjado en el fuego y el miedo, en la elección de quedarse cuando todo gritaba huir. Tenemos regresar campamento, logró decir Nahuel entre dientes apretados por el dolor. No puedo caminar solo. Lucía asintió, limpiándose las lágrimas con dedos entumecidos. A pesar de su tamaño diminuto, ayudó al guerrero a ponerse de pie, convirtiéndose en su apoyo mientras comenzaban el lento y doloroso camino de regreso. El camino de regreso al campamento fue una agonía que pareció durar toda la eternidad. Nahuel, a pesar de su entrenamiento como guerrero y su tolerancia al dolor forjada en incontables batallas, apenas podía mantenerse consciente. Cada paso arrancaba un gemido contenido de sus labios apretados. La nieve seguía cayendo, ahora más suave, cubriendo sus huellas casi tan rápido como las dejaban. Lucía caminaba a su lado, convertida en un pilar viviente para el hombre que la doblaba en tamaño y peso. Su pequeño hombro sostenía parte del peso de Nahuel, mientras él se apoyaba pesadamente en ella. Las piernas de la niña temblaban con el esfuerzo, pero cada vez que pensaba que no podría dar un paso más, recordaba los ojos amarillos del puma, los colmillos a centímetros del cuello de Nahuel, y encontraba fuerza en algún lugar profundo que no sabía que poseía pequeña, murmuró Nahuel con voz débil, arrastrando las palabras. Tú estar escapando. ¿Por qué volver? Lucía no respondió de inmediato. Concentraba toda su energía en mantener el ritmo, en no tropezar, en seguir avanzando. Finalmente, sin mirarlo, susurró. Porque tú ver Citlali en mí, yo ver mi padre en ti. Ambos perder familia, pero tal vez encontrar nueva familia. Diferente, pero familia. Las palabras golpearon a Nahuel con más fuerza que las garras del puma. Una lágrima rodó por su mejilla curtida, mezclándose con la sangre y la nieve. Cuando finalmente divisaron las luces tenues del campamento, Lucía comenzó a gritar con todas sus fuerzas. ¡Ayuda! ¡Itzali! ¡Ayuda! Su voz se quebraba con cada llamado, pero continuó gritando hasta que figuras comenzaron a emerger de las tiendas. Itzali fue la primera en llegar, moviéndose con una velocidad sorprendente para su edad. Detrás de ella venían otros guerreros, sus rostros pasando del sueño a la alarma en segundos. Cuando vieron a Nahuel cubierto de sangre, sostenido por la niña extranjera que todos creían dormía en su tienda, el shock los dejó paralizados por un instante. «Puma», logró decir Nahuel, antes de que sus piernas finalmente cedieran. Dos guerreros lo atraparon antes de que cayera completamente. Ella salvó mi vida. La pequeña me salvó. El campamento explotó en actividad.
Llevaron a Nahuel a la tienda principal mientras Itzali gritaba instrucciones, enviando a unos por hierbas medicinales, a otros por agua caliente, a otros más por vendas limpias. Lucía intentó seguirlos, pero sus propias piernas ya no la sostenían. Cayó en la nieve, el agotamiento finalmente reclamando su precio. Cuando despertó, estaba en su tienda, cubierta con mantas gruesas. Podía escuchar voces afuera, hablando rápidamente en apache. Se incorporó con dificultad y salió al amanecer que comenzaba a romper sobre las montañas. La tormenta había pasado, dejando el mundo cubierto de un manto blanco pristino que brillaba bajo los primeros rayos del sol. El campamento entero parecía estar despierto. Grupos de personas conversaban en voz baja, sus miradas volviéndose hacia ella cuando emergió. Pero esta vez no había hostilidad en esos ojos, había algo diferente: respeto, asombro, incluso gratitud. Lonan se acercó primero, su expresión inescrutable. Lucía tensó el cuerpo, esperando palabras duras o peor. Pero el guerrero se detuvo frente a ella y, lentamente, colocó su puño cerrado sobre su pecho en un saludo de guerrero a guerrero. «Tú tener corazón de apache», dijo en voz baja. «Yo estar equivocado sobre ti». Antes de que Lucía pudiera responder, Tlanesi corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Otros niños se acercaron, tocando tímidamente su brazo, su cabello, como si necesitaran confirmar que era real. Las mujeres comenzaron a traerle comida, pan caliente, carne, frutas secas, más de lo que había comido en un solo día desde su llegada al campamento. Itzali apareció finalmente, su rostro cansado pero con una sonrisa suave. «Nahuel, pedir verte. Estar débil, pero vivir. Gracias a ti, pequeña guerrera». Lucía siguió a la anciana hasta la tienda principal. Dentro, Nahuel yacía sobre pieles, su torso vendado con telas que ya mostraban manchas rojas. Su brazo izquierdo estaba inmovilizado contra su pecho. Pero sus ojos estaban abiertos, alertas, y cuando vio a Lucía, su rostro se iluminó con una sonrisa débil pero genuina. «Ven», dijo extendiendo su mano buena. Lucía se acercó con pasos titubeantes. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Nahuel tomó su mano entre la suya, apretándola con ternura. «Mi hija Citlali se fue hace muchos años, pero hoy espíritus traer otra hija. Si tú querer, tú tener familia de nuevo, tú tener padre de nuevo, no mismo que antes, pero real». Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucía, fluyendo libremente ahora sin vergüenza ni miedo. Se arrodilló junto al catre y apoyó su frente contra la mano de Nahuel. «Sí», susurró. «Sí, yo querer familia, yo querer quedar». Los días que siguieron al ataque del puma marcaron un cambio profundo en la vida del campamento apache. Nahuel sanaba lentamente, su cuerpo guerrero resistente, pero no inmune al daño severo infligido por las garras de la bestia. Itzali cambiaba sus vendajes 2 veces al día, aplicando pastas de hierbas que olían a tierra y medicina ancestral. El brazo tomaría semanas en recuperarse completamente, tal vez meses, pero el jefe apache había sobrevivido, y eso era lo único que importaba. Lucía se convirtió en su sombra constante durante esos días de recuperación. Le traía agua fresca del arroyo, lo ayudaba a sentarse cuando el dolor le impedía moverse solo. Le leía historias que Itzali le había enseñado a contar en apache. El idioma fluía ahora de sus labios con mayor naturalidad. Las palabras ya no eran piedras pesadas en su boca, sino herramientas útiles para expresar pensamientos y emociones. El campamento entero la trataba diferente ahora. Ya no era la niña extranjera tolerada por orden del jefe. Era Lucía, la pequeña que enfrentó al puma con nada más que fuego y coraje, la que eligió regresar cuando podía haber escapado. Las mujeres la invitaban a sentarse en sus círculos de trabajo, enseñándole a tejer canastas con la paciencia que antes le negaban.
Los guerreros le mostraban cómo tensar un arco correctamente, aunque el arma era aún demasiado grande para sus brazos delgados. Los niños la incluían en todos sus juegos sin excepción, peleándose por estar en su equipo. Una tarde, mientras el sol descendía pintando el cielo de naranja y púrpura, Nahuel llamó a Lucía a su tienda. Había recuperado suficiente fuerza para sentarse sin ayuda, aunque su brazo seguía inmóvil contra el pecho. Junto a él estaba Itzali y varios de los guerreros más respetados del grupo, incluyendo a Lonan. «Hoy ser día importante», dijo Nahuel con voz solemne. «Hoy, ante testigos, yo declarar tú mi hija, no por sangre, pero por elección, por corazón». Itzali se adelantó llevando algo en sus manos arrugadas, un collar hecho de cuentas de hueso, turquesa y plumas, el tipo de adorno que solo las mujeres de la tribu tenían derecho a usar. «Esto pertenecer a Citlali», explicó la anciana con voz suave. «Nahuel guardar muchos años, ahora el querer tú tener». Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse nuevamente. Con manos temblorosas permitió que Itzali colocara el collar alrededor de su cuello. El peso era ligero, pero el significado era inmenso. Era una declaración pública, un símbolo de que pertenecía, de que tenía lugar y nombre dentro de este pueblo. «También», continuó Nahuel, «tú necesitar nombre apache, nombre que contar tu historia, tu valor». Miró a los guerreros reunidos. «Yo elegir nombre, Kachina, significa espíritu danzante del fuego, porque tú bailar con fuego en manos y ahuyentar muerte». «Kachina», repitió Lucía probando el nombre en su lengua. Se sentía extraño pero correcto, como ponerse ropa que se ajusta perfectamente después de años, usando vestidos demasiado grandes o pequeños. «Me gusta, Kachina». Los presentes asintieron con aprobación. Lonan se adelantó y, sorprendentemente, sonrió. «Bienvenida, Kachina, hermana de tribu». Colocó su mano sobre el hombro de la niña, un gesto de aceptación completa. Esa noche hubo celebración. A pesar de la escasez de recursos en pleno invierno, el campamento preparó una comida especial. Había carne de venado que los cazadores habían traído días atrás, pan de maíz caliente y un guiso espeso que llenaba el estómago y el alma. Sentados alrededor del fuego central, los miembros de la tribu contaron historias de valentía, de supervivencia, de pérdida y renovación. Cuando llegó el turno de Nahuel de hablar, todos guardaron silencio. El jefe apache se levantó con dificultad, apoyándose en un bastón. Su voz resonó clara en la noche fría. «Mi pueblo vivir mucho dolor. Perder tierra, perder familia, perder esperanza muchas veces. Pero hoy yo recordar que dolor no ser final, vida continuar, amor continuar. Esta niña que venir de mundo que nos hacer daño, elegir salvar apache, elegir quedar con nosotros. Ella enseñar que enemigos pueden convertir en familias y corazones estar abiertos». Miró directamente a Lucía, sus ojos brillando con emoción contenida. «Kachina ser mi hija ahora, yo proteger ella como ella proteger a mí, y esperar que su presencia recordar a todos nosotros que odio no ser único camino, que compasión también ser fuerza, no debilidad». Las palabras flotaron en el aire como brasas llevadas por el viento. Algunos asintieron en silencio, otros murmuraron su acuerdo. Incluso aquellos que aún mantenían reservas sobre tener a una niña de sangre española entre ellos, no podían negar la verdad en las palabras de su jefe. Lucía, ahora Kachina, miró las llamas danzantes del fuego y sintió algo que no había sentido desde la muerte de sus padres. Paz. No era la misma vida que había perdido, no era el mismo hogar, pero era real, era suyo, y había sido elegido con libertad. Los meses se convirtieron en estaciones y las estaciones en años.
El invierno cedió al deshielo de la primavera, que a su vez floreció en el verano ardiente de la Sierra Kachina. Creció, no solo en estatura, sino en espíritu. La niña de 8 años, que había enfrentado al puma con manos temblorosas, se convirtió en una joven de 11, luego de 14, con la confianza de quien conoce su lugar en el mundo. Sus habilidades se desarrollaron bajo la tutela paciente de la tribu. Itzali le enseñó el arte de la curación, qué hierbas detenían el sangrado, cuáles bajaban la fiebre, cómo leer el pulso de una persona y saber qué enfermedad llevaba dentro. Nahuel, una vez completamente recuperado, le mostró las artes de la supervivencia, cómo leer las estrellas para orientarse, cómo encontrar agua en el desierto, cómo moverse por el bosque sin hacer ruido. Las mujeres le enseñaron a curtir pieles, a tejer cestas tan firmes que podían cargar agua, a cocinar con los escasos recursos que la montaña ofrecía, pero Kachina también atesoraba sus recuerdos de antes. En las noches tranquilas, cuando el campamento dormía, practicaba escribir en español con un palo sobre la tierra, trazando letras que se borraban con el viento, pero que nunca se borraban de su memoria. Contaba historias de su madre y padre a los niños más pequeños, mezclando las palabras de ambos idiomas hasta crear algo completamente nuevo. Era apache en el corazón, pero española en la sangre, y había aprendido que ambas cosas podían coexistir sin conflicto. Una tarde de verano, cuando Kachina tenía 15 años, un grupo de comerciantes mexicanos llegó cerca del territorio apache. Era raro, pero no inaudito. Algunos comerciantes pagaban tributos a las tribus a cambio de paso seguro por las montañas. Nahuel, ahora completamente recuperado, aunque con cicatrices permanentes que marcaban su pecho, fue a negociar con ellos. Llevó a Kachina consigo. Los comerciantes eran 3 hombres de mediana edad, sus carretas cargadas con telas, herramientas y sal. Cuando vieron a Kachina con su vestimenta apache, el collar de turquesa al cuello y el cabello trenzado con plumas, la observaron con curiosidad evidente. Uno de ellos se acercó. «Muchacha», dijo en español, «¿eres española? Tus ojos, tu cabello. No eres apache de nacimiento». Kachina entendió perfectamente cada palabra. Aunque hacía años que no escuchaba español hablado con tanta fluidez, miró al hombre directamente a los ojos y respondió en el mismo idioma, aunque con un acento que mezclaba ambos mundos. «Fui española. Ahora soy apache, ambas cosas, ninguna de ellas». El comerciante frunció el ceño confundido. «Te capturaron. Te obligaron a quedarte. Podemos llevarte de vuelta a territorio civilizado, a un orfanato o...» «No», interrumpió Kachina con firmeza. «Yo elegí quedar. Esta es mi familia». Señaló a Nahuel, que observaba la interacción con atención, pero sin interferir. «Él es mi padre, no por sangre, pero por elección, por amor». El comerciante abrió la boca para protestar, pero algo en la expresión de Kachina lo detuvo. No veía miedo ni sumisión en esos ojos verdes. Veía determinación, paz y una felicidad que no podía ser fingida. «Entiendo», dijo finalmente, aunque era claro que realmente no comprendía. «Si es tu decisión». Después de que los comerciantes se marcharan con sus tributos pagados, Nahuel y Kachina caminaron de regreso al campamento en silencio. Finalmente, el guerrero habló. «Tú poder ir con ellos, tú poder regresar a mundo de antes, yo no detener». Kachina se detuvo y miró a su padre adoptivo. El sol de la tarde iluminaba su rostro curtido, las cicatrices del puma aún visibles bajo su camisa abierta. «¿Por qué yo querer ir? Aquí estar mi hogar, tú estar mi familia. Itzali, Lonan, Tlanesi, todos ser mi pueblo. Yo no pertenecer allá más, yo pertenecer aquí». Nahuel asintió lentamente, y aunque su rostro permanecía sereno, sus ojos brillaban con orgullo y amor. «Tú ser puente, Kachina, entre 2 mundos. Eso ser tu regalo, tu destino».
Esa noche, sentados alrededor del fuego con el resto de la tribu, Kachina observó los rostros iluminados por las llamas, rostros que había aprendido a amar, a respetar, a considerar familia. Pensó en la niña que fue, aterrorizada y sola, y en la joven en la que se había convertido, fuerte y enraizada. El viento soplaba suavemente entre los pinos, llevando consigo el aroma de la salvia y la promesa de lluvia. Kachina cerró los ojos y sonrió. Había encontrado algo que muchos buscaban toda su vida sin éxito. Había encontrado dónde pertenecía. Los años continuaron su marcha inexorable por la Sierra Madre. Kachina se convirtió en mujer, luego en esposa de un joven guerrero llamado Takoda, y finalmente en madre de 2 hijos que llevaban en sus venas la mezcla de mundos que ella representaba. Sus niños tenían su cabello castaño claro, pero los ojos oscuros de su padre, y hablaban con igual fluidez el español que su madre les enseñaba en secreto y el apache que aprendían del resto de la tribu. Nahuel envejeció con la dignidad de un gran árbol que ha resistido incontables tormentas. Su cabello se volvió completamente blanco. Las arrugas surcaban su rostro como mapas de toda una vida vivida, pero sus ojos conservaban esa claridad que lo había caracterizado siempre. Las cicatrices del puma, ahora descoloridas por el tiempo, seguían siendo visibles en su pecho, un recordatorio permanente de la noche que lo cambió todo. Una tarde de otoño, cuando las hojas comenzaban a caer creando alfombras doradas en el suelo del bosque, Nahuel pidió a Kachina que lo acompañara a caminar. Subieron juntos a la misma colina donde años atrás ella había contemplado escapar. Ahora ese lugar tenía un significado completamente diferente. ¿Recuerdas esta vista?, preguntó Nahuel con voz suave, mirando el valle que se extendía hasta el horizonte. Cada detalle, respondió Kachina, ahora una mujer de 25 años, pero que en ese momento se sintió de nuevo como la niña de 8. Aquí pensaba en huir, aquí planeaba mi libertad. Y sin embargo, continuó Nahuel, cuando escuchar mi grito, tú regresar. Dejar libertad por salvar vida de hombre que destruir tu mundo. Kachina asintió, sus ojos húmedos. No estar segura por qué ese día, solo saber que no poder dejar morir. Ahora entender, tú enseñar que familia, no ser solo sangre, ser elección, ser amor. Nahuel se volvió hacia ella y tomó sus manos entre las suyas, arrugadas pero aún fuertes. Yo vivir muchos años con odio, odio destruir mi corazón, mi alma, hasta que ver ti. Niña pequeña con ojos verdes que recordar mi hija perdida. En ese momento, algo romper dentro de mí, comprender que venganza no traer paz, solo traer más dolor. Tú dar vida nueva, dijo Kachina con voz quebrada. Yo estar perdida, sin familia, sin hogar. Tú dar ambas cosas. No, hija mía, tú misma elegir vida. Aquella noche con Puma tú poder correr, dejar viejo Apache morir solo en montaña, nadie culpar. Pero tú regresar con fuego en manos y coraje en corazón, ese momento definir quién tú ser realmente. El viento sopló suavemente, llevando consigo el aroma de los pinos y el sonido lejano de los niños jugando en el campamento. Kachina se recostó contra el hombro de su padre, como había hecho tantas veces a lo largo de los años. Yo contar historia a mis hijos, dijo Kachina. Historia de niña que perder todo pero encontrar más. Historia de guerrero que perder hija pero ganar otra. Historia que enseñar que odio no ser destino, que compasión puede romper ciclos de violencia. Nahuel cerró los ojos, una lágrima rodando por su mejilla arrugada. Ser mejor historia que cualquier victoria en batalla, porque esta historia, hablar de amor, vencer miedo, de elección, vencer destino. Permanecieron allí mientras el sol descendía, pintando el cielo con tonos de ámbar y carmesí.
dos personas de mundos diferentes, unidas no por sangre, sino por una decisión tomada en un momento de terror y valentía. Una decisión que había transformado no solo sus vidas, sino las vidas de todos en el campamento, demostrando que los muros más altos son los que construimos en nuestros corazones, y que esos muros pueden derribarse con un solo acto de compasión. Años después, cuando Nahuel finalmente partió hacia el reino de los ancestros, fue Kachina quien cerró sus ojos, susurrando en su oído una mezcla de español y apache. Gracias, Padre, por ver en mí lo que yo no poder ver, por enseñar que familia ser lo que construir, no solo lo que nacer con. Te espero al otro lado del fuego. Y aunque el gran jefe apache ya no caminaba entre los vivos, su legado continuó. En cada niño del campamento que aprendía que las diferencias enriquecen en lugar de dividir, en cada historia contada junto al fuego sobre la niña que enfrentó al puma, en cada corazón que eligió compasión sobre venganza, porque algunos actos de valentía no se miden en batallas ganadas o enemigos vencidos, se miden en el momento en que alguien, ante la posibilidad de escapar, elige regresar, en el instante en que el miedo se transforma en amor. En esa fracción de segundo cuando una niña de 8 años agarra una antorcha ardiente y corre hacia el peligro, no por obligación, sino porque finalmente ha entendido lo que significa ser humano. ¿Y tú, qué habrías hecho en el lugar de Lucía? ¿Habrías corrido hacia la libertad o regresado hacia el peligro? Esta historia nos recuerda que los actos más valientes no siempre son los más lógicos, pero sí los más humanos. Si esta historia te conmovió el alma, cuéntame en los comentarios. ¿Qué momento te impactó más? ¿Fue cuando Nahuel le reveló su pasado? ¿O cuando Kachina tomó la decisión de regresar? Y si llegaste hasta aquí, escribe Kachina en los comentarios para que yo sepa que crees, como yo, que la compasión es la forma más poderosa de valentía. No olvides mirar las otras historias emocionantes que te dejo en las tarjetas. Te aseguro que también te harán reflexionar sobre lo que significa ser verdaderamente valiente. Gracias por ser parte de este viaje. Gracias por creer que el amor puede vencer al odio y que una decisión puede cambiar no solo una vida, sino el destino de generaciones enteras.